Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva edición de su secuencia consultorio libre, como siempre, por las ondas de su radio, FM 96, la radio de recuerdos de Trujillo. Un saludo también para todos nuestros seguidores en las redes sociales a través de la plataforma de Conexión Norte. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque la semana pasada justamente el MINSA ya publicó el reglamento, ¿no?, que está para revisión de lo que viene a ser la Ley Nacional del Cáncer, ¿no? A través de una resolución ministerial con número 1244-2021, se establecen las acciones que buscan garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria para los pacientes oncológicos. Entonces, justamente acerca de este tema, nosotros primero queremos conversar con alguien que conoce mucho del tema, obviamente, muchos años y también con mucha presencia en diversos medios de comunicación en todo el país. Y porque queremos analizar cuál es la situación actual, ¿no? Si bien hay un reglamento que busca de alguna forma ir mejorando este tipo, es un avance ya lo que se está logrando después de mucho tiempo. Sin embargo, tenemos situaciones a las que vemos todos los días enfrentados a los pacientes o familiares de pacientes en lo que viene a ser su atención regular, ¿no? Es muy difícil la situación que viven. Entonces queremos conocer cuáles son los problemas, recoger de alguien que está vinculada directamente con el tema, cuáles son las principales inquietudes de sus pacientes, ¿no? Y en base a esto, sacar una conclusión de que si este reglamento pues tiene todavía algunas cosas que pulir o mejorar. Es por eso que vamos a dar ya la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la señora Carla Ruiz de Castilla, directora de Esperantra, ¿no? También es máster de Economía y Administración de la Universidad de la Sapienza de Roma, ¿no? Es una experta en advocacy en salud, ¿no?, ya colaborando más de 10 años en la mejora de seguridad y calidad de vida de los pacientes con cáncer. Entonces, Carla, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, Fernando. Encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, Carla. La intención, como ya habrás escuchado, es ir conociendo de a pocos cuál es la situación actual. Nosotros tenemos ya en la cabeza y en el mapa lo que vivimos día a día en diferentes instituciones neoplásicas del país, ¿no? Siempre encontramos situaciones muy, muy alarmantes y otras preocupantes también. Se hace lo que se puede, pero nos falta mucho, mucho por recorrer para llegar al objetivo de una atención de calidad y sobre todo con calidez. Quisiera que de repente nos pudieras compartir en este primer bloque del programa cuáles son los principales problemas que has ido conociendo a través de tu experiencia con los pacientes con cáncer en el país. Sí, Fernando, mira, la principal barrera ha sido siempre el tema del acceso a medicamentos de innovación. Casi siempre cuando el medicamento que necesita el paciente con cáncer no está incluido en ese petitorio anual que compran las instituciones de salud, el paciente se ve involucrado en un proceso bastante largo, donde al final de 6 meses o más incluso podrían decirle que no le van a brindar el tratamiento que el médico tratante le está recetando, que es el mismo tratamiento que se da en los países de la región y se da también en los países de alta vigilancia sanitaria como son Estados Unidos o Europa. Entonces, hay todavía un atraso significativo en el Perú en cuanto al acceso de los pacientes al tratamiento. Normalmente pues les dan quimioterapia, las quimioterapias estándar, que no siempre son el tratamiento que les va a brindar mayor calidad de vida o mayor sobrevida. En ese sentido, es necesario que ahora, a raíz de la nueva ley de cáncer, cambiemos la forma de evaluar y de comprar los medicamentos, porque antes simplemente el objeto era la contención del gasto, el cuidar solamente el bolsillo de la institución y no necesariamente luchar contra el cáncer o beneficiar al paciente con cáncer. A raíz de la ley esto tiene que cambiar y por supuesto en el reglamento se tiene que ver reflejado este cambio de cómo vamos a comprar los medicamentos, los dispositivos médicos, lo que es necesario también para los diagnósticos precisos del cáncer, porque ahora el cáncer no solamente tiene que ser detectado, por ejemplo, que un paciente tenga cáncer de pulmón o cáncer de mama, no simplemente le tienen que decir usted, señor o señora, tiene esta enfermedad, sino te tienen que decir el nombre y apellido de tu cáncer, porque hay subtipos de cáncer para los cuales hay medicamentos más específicos que van a determinar que el paciente sobreviva mucho más tiempo y con calidad de vida.
Entonces, esto es lo que fundamentalmente nosotros hemos identificado, Fernando, como el punto medular, que siempre al paciente se le ha estado diciendo que no al tratamiento innovador y se le da solamente lo estándar, o se pretende simplemente intentar operar al paciente, y recordemos que no todos los cánceres estarán en un estadio operable y por lo tanto será necesario un tratamiento después, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, Carla? Como mencionas, el tema de medicamentos. Para llegar a los medicamentos también tenemos que tener un diagnóstico preciso, justamente, ¿no? ¿Y cómo estamos en el Perú actualmente en cuanto al equipamiento, en lo sobre todo instituciones públicas, ¿no? Para justamente llegar a este fin, ¿no? Un diagnóstico exacto, un diagnóstico preciso, y que no estemos disparando de repente tratamientos mucho más agresivos de los que deberían ser. ¿Cómo estamos en ese aspecto actualmente en nuestro país? Sí, Fernando, mira, tú has mencionado temas fundamentales. Yo mencioné anteriormente el que más se da, al que más se quejan los pacientes, el que más nos alarma. Pero definitivamente hay una serie de problemas. Uno de ellos es la descentralización de los servicios de salud, la descentralización de la atención del cáncer. Por supuesto que se tiene que avanzar en ese sentido y la ley lo contempla. La ley contempla una red oncológica nacional liderada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y aquí también hay un punto, si bien la ley resolverá una serie de cuestiones al respecto, necesitamos dotar a la ley de un suficiente financiamiento, porque no vamos a lograr nada, no vamos a lograr implementar nada si no acompañamos con el suficiente financiamiento para esta construcción de nuevos hospitales. Recording in progress. Finalmente acercarán la atención al ciudadano en su ciudad o en su provincia. Entonces, eso es un tema fundamental y no solamente se trata de generar hospitales. Los hospitales tendrán que ir dotados de todos estos dispositivos médicos que tú indicas, de médicos expertos, multidisciplinarios, no solamente oncólogos, que tendrán que estar ahí, digamos, con la suficiente capacidad de resolución de los casos que se les presente, y el diagnóstico. El tiempo que una persona espera para ser diagnosticado va a ser la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente, porque si es que captamos el cáncer en un momento en el cual todavía se puede hacer mucho, el paciente probablemente hasta puede curarse del cáncer. Entonces va a ser muy importante una serie de aspectos en los cuales todavía no hemos estado focalizados o hemos estado creciendo de manera muy, muy lenta. Tenemos institutos regionales de enfermedades neoplásicas, pocos todavía, esto tiene que incrementarse, por supuesto, y la ley necesita tener esa posibilidad de ejecutar este plan, esta red oncológica nacional. Correcto, justamente eso estábamos pensando en la preocupación, porque el reglamento de por sí, como usted menciona, es un gran avance. Sin embargo, tenemos una realidad que aún aprobando un reglamento y mejorándolo y puliéndolo, nos va a dar como que un choque contra la pared, ¿no? Porque vamos a tener cómo es que podemos mejorar, y eso quiero justamente conversarlo en el siguiente bloque del programa, para que la aplicación correcta del reglamento pues tenga sus frutos, ¿no? Y mucha gente pueda acceder a algo tan elemental como es la salud en el país. Entonces, amigos, no se muevan por favor de la sintonía. Nosotros vamos a volver en el segundo bloque del programa para seguir conversando con Carla Ruiz de Castilla, directora de Esperanza. Volvemos, amigos. Bien, amigos, continuamos con el programa. Estamos en Consultorio Libre, como siempre, por FM 96. También un saludo a nuestros seguidores en Conexión Norte, que estamos justamente en este momento saliendo en vivo. Entonces, Carla, hoy estamos hablando de la situación de los pacientes en el país con enfermedades oncológicas, y en el primer bloque del programa hemos hablado un poquito de cuáles son los principales inconvenientes que tienen los pacientes en el país una vez que han sido diagnosticados, ¿no? Sin embargo, lo que queremos también tocar en este momento es qué tendríamos que mejorar, ¿no? Ya tenemos dos puntos claves, que es el acceso a las medicinas y también la implementación adecuada y también con el recurso humano adecuado en diversas partes del país donde no hay todavía el acceso oportuno, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, Carla, de acuerdo a la situación del país en la que vivimos y un sistema de salud que todavía es insuficiente de manera general, no solamente para el tema de neoplásicas,
¿cómo saber que efectivamente este reglamento nos va a ayudar, ¿no?, a conseguir los objetivos? Más aún si es que, por ejemplo, en el tema de las medicinas todavía tenemos inconvenientes en el estoqueado correcto, ¿no?, y la distribución correcta también hacia los diversos establecimientos de salud. ¿Qué tendríamos que mejorar en este aspecto burocrático, administrativo, para que se pueda lograr los objetivos que se están planteando? Definitivamente tenemos que tener, aparte del reglamento, un documento adicional que describa cómo se van a evaluar las tecnologías en salud, cómo se va a comprar estos medicamentos. La ley y el reglamento hablan de mecanismos de compra diferenciados. ¿Esto qué quiere decir? Tendríamos que describir cómo es que vamos a comprar y en este primer proceso de evaluación de tecnología sanitaria incluir el multicriterio. Criterios múltiples que van a poder no solamente pensar en contener el gasto en cáncer, sino más bien beneficiar al paciente. Por ejemplo, podrían ser la severidad de la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad, los efectos terapéuticos beneficiosos para ese paciente, la seguridad, ¿no?, que no tenga muchos efectos adversos, por ejemplo, una quimioterapia versus un tratamiento innovador, la tolerabilidad, cómo se aplica ese medicamento. A lo mejor es mejor aplicarle a un niño un medicamento que es para tomar, que en vez de un medicamento inyectable. Y hay una serie de cosas, la innovación, motivos socioeconómicos como por ejemplo cuánto va a costar, cuánto valor tiene este tema, este medicamento o esa tecnología para hacerle buen efecto al paciente, ¿no? Entonces, esto tiene que ir descrito con pesos. ¿Cuánto peso le damos a cada criterio para poder lograr luego una evaluación que esté orientada a beneficiar al paciente, a beneficiar e impactar en la salud del paciente? Entonces, la primera cosa, cambiar un poco ese chip de ahorrar solamente, de no comprar casi nada para cáncer, versus teniendo una ley, un criterio de querer beneficiar al paciente y de luchar contra el cáncer. Otra cosa importante en la evaluación de la tecnología sanitaria es que en el momento de la evaluación de la tecnología sanitaria se toma el precio de lista del medicamento, de la tecnología, que es el precio más costoso. Y desde ahí ya solían descartar las tecnologías porque siempre el comparador es versus la quimioterapia, que va a ser mucho más económica. Entonces en ese momento ya decían, no, esta tecnología o este medicamento ya no lo compramos porque es demasiado costoso. Con esta ley podemos tener mecanismos de compra diferenciados que podrían aceptar que los proveedores puedan presentar una oferta para esa evaluación y decir, te doy este precio preferencial. Por ejemplo, en Chile lo hacen y se ha logrado ahorrar 30% en ciertos medicamentos, cuidando el bolsillo del Estado. 30%, 25% versus procesos en los cuales no se hace esta buena práctica. Entonces, esto tiene que estar en el reglamento y no está. Esto de permitir que los proveedores puedan presentar un precio preferencial y una oferta que luego podría ser vinculante a la compra y no cambie ese precio cuando se evalúa a cuando se ejecuta la compra, para asegurarnos de que sea el mismo, obviamente. Otro tema fundamental es que en el momento de la compra describamos un poco mejor cómo son estos procesos de compra diferenciados. Si va a ser por volumen, por ejemplo a través de Senares, si se compra para todo el Perú, obviamente vamos a tener una posibilidad de negociar mejor y de poder ahorrar. Otro tema puede ser por resultados, ¿no? Los estados pueden pagar solamente por los pacientes que han respondido bien a la medicina, y esto se hace en otros países. Entonces, permitir todo esto va a generar que sí se compren medicamentos para los pacientes. Eso por un lado, y que creo que es fundamental porque ya tenemos otra óptica, ya no estamos en el pre-ley, sino más bien ahora queriendo que los pacientes puedan tener una sobrevida mejor o puedan tener un tratamiento mejor. En Perú, Fernando, estamos teniendo más de 20 años de retraso en acceso a medicamentos innovadores. Por ejemplo, en el 2017, en la última lista complementaria para medicamentos oncológicos, se aceptó un medicamento que se llama trastuzumab, que es para beneficiar a mujeres con cáncer de mama. Este trastuzumab ya se usaba 20 años antes en Estados Unidos, en Europa y en países de la región. 20 años después llega al Perú con un serio retraso, cuando muchas mujeres en todos esos años podrían haberse beneficiado de esta tecnología. Y así tenemos N casos. Entonces necesitamos enfocarnos un poco mejor en querer aceptar las tecnologías, no todas, por supuesto, porque no hay presupuesto ilimitado, pero tampoco podemos caer en el error de que digamos no a todo en oncología, que es lo que ha solido pasar en estos años. ¿Cuál crees tú que es
actualmente el papel de las aseguradoras también ya saliendo un poquito del sector público, porque también conocemos que existen diversas instituciones privadas que brindan seguros para el tema del cáncer, en este aspecto, porque también hemos recibido información de parte de muchos pacientes con cobertura oncológica de diversas aseguradoras privadas, que hay ciertos detalles que no están respetándose, por ejemplo, en el momento de los tratamientos con los pacientes, ¿no? Cosas absurdas a veces, hasta, por ejemplo, colocar de repente una gasa para ciertas sustancias que obviamente están coberturadas y la gasa no se cubre por la aseguradora, por decir, ¿no? Cosas que necesitan elementales, un químico farmacéutico para una fórmula magistral, o de repente un médico que está tratando a un paciente o que quiere ayudarle a recuperarse, obviamente, ¿no? ¿Crees tú que también hay ciertas cosas que corregir con respecto al sector privado en las coberturas de salud en oncología? Muchas cosas, Fernando. En realidad estamos sumamente preocupados porque incluso ahí debería intervenir, yo creo, Indecopi, protección al consumidor, porque cuando una persona compra una póliza privada para oncología, se espera que cuando le da cáncer, si es que esto pasara, le den acceso a la mejor tecnología disponible porque está pagando de su bolsillo y está pagando cifras que no son cifras económicas, ¿no? Está esperando pues que asegurarse si es que esto le viniera pues y tener acceso. ¿Qué está pasando actualmente? Y lo vemos con las mejores aseguradoras y aseguradoras que tienen mucho prestigio, que llega el paciente y le dicen, no, tú tienes una póliza general, estándar, y no tienes la póliza plus. Cuando tú estás contratando no te avisan de que existe la póliza general o la estándar y no te dicen que hay la plus, ¿no? Y cuál es la diferencia entre las dos, por ejemplo. Y nos ha pasado varios pacientes que llaman y dicen, señorita, a mí me tienen que dar este tratamiento según lo que indica el médico, pero mi aseguradora me está diciendo que no me lo puede dar porque no tiene el medicamento sobrevida global. ¿Qué cosa quiere decir esto de la sobrevida global? Que cuando un medicamento es aprobado en Estados Unidos o en Europa o en los países de alta vigilancia sanitaria, deberían automáticamente venir a los países latinoamericanos y al mundo, porque ya tienen todas las aprobaciones de sus entes regulatorios, sin sobrevida global necesariamente, porque han pasado todos los ensayos, todos los controles para ser aprobados. Pero acá en Perú les dicen, no, como no hay sobrevida global, no te lo puedo aprobar. Y eso es como una argolla, es como un tema, una barrera que se inventan para no dar el medicamento. ¿Qué es la sobrevida global? Cuando inicia un ensayo clínico, tienen que esperar hasta que fallezca el último paciente del ensayo clínico. Y cuando la tecnología, cuando el medicamento es bueno, esto puede pasar después de muchísimos años. Pero ya se está usando el medicamento porque aprobó todos los criterios. Entonces acá en Perú le dicen, no, como no pasó esto, no te lo puedo reembolsar. No es válido porque no te lo puedo reembolsar, y en otros países sí lo hacen. Entonces, atención cuando uno contrata una póliza de salud, leer bien todas esas letritas en tamaño 8, incluso asesorarse con un médico oncólogo para ver si es que le va a cubrir o no, o si hay alguna cosa ahí que vaya a excluir casi todo, porque hay mucha gente que está muy descontenta con esto, y con toda la razón, porque si uno paga tantos años para que cuando le da la enfermedad, si es que le da, le puedan dar un medicamento y justo ese medicamento no va a estar aprobado, yo me pregunto, ¿para qué está pagando esa póliza? No sirve para nada. Exactamente, Carla. De esto vamos a seguir conversando también, por favor, en la siguiente secuencia del programa. Y amigos, no se muevan de la sintonía. Volvemos con más aquí en Consultorio Libre en un momento. Amigos, continuamos con el programa. Está usted escuchando Consultorio Libre. Este es el mes aniversario de FM 96 y pues obviamente tenemos una programación muy especial durante esta semana. Justamente el día de mañana, un gran especial con música de los 80s aquí en la radio. Así que no se lo pierda, por favor. Nosotros también estamos saliendo a través de la plataforma de Conexión Norte en vivo en este momento en las redes sociales. Estamos conversando con la señora Carla Ruiz de Castilla. Ella es directora de Esperantra y pues la realidad de los pacientes con cáncer en el país es
no es muy alentadora en el momento. Se están haciendo esfuerzos con diversos proyectos de ley o en reglamentos que están siendo publicados por el MINSA, que aún pues necesitan algún tipo de pulido para que se concreten algunas cosas para mejor, ¿no? Estábamos hablando en la secuencia anterior también del papel privado, ¿no? Que actualmente no está bien supervisado del todo. No sé si esto debería también pensarse en una siguiente etapa para reglamentarla mejor. Carla ya nos había contado y compartido algunos problemas que tienen muchos pacientes que durante años van pagando su póliza, por ejemplo, de salud en temas de oncología, y que al final, cuando lamentablemente puedan llegar a ser diagnosticados con cáncer, pues sencillamente no se prestan todos los servicios ofrecidos. Entonces, por eso es muy importante también que usted, como consumidor, como persona en general que está aceptando una póliza de cualquiera que sea relacionada al cáncer, pues investigue mucho más acerca de los excluyentes también que tiene la póliza, y obligar a la persona que le está vendiendo a que le explique correctamente en qué casos va a ser atendido y en qué casos no. No, porque sencillamente a veces uno a ciegas acepta una póliza porque es un puesto barato, de repente 10 soles, 15 soles al mes, que para muchos es poco, pero a la hora de la hora, después de muchos años de pagar, usted no va a recuperar concretamente su dinero, así tal cual se lo estamos diciendo. Nosotros acá somos un medio libre, no tenemos ningún tipo de interés con ninguna empresa particular, así que si usted tiene también alguna queja o alguna sugerencia al respecto, puede hacerlo a través de nuestras plataformas, como siempre en las redes sociales. Bien, Carla, entonces quería hacerte también otra pregunta que es preocupante para nosotros, y es en cuanto a por qué nunca se logra hacer todo bien en el tema de salud en el Perú, porque presupuesto hay. A veces el presupuesto también se regresa, se retorna, se pierde, no se ejecuta correctamente, en fin. Y resulta que a veces, habiendo incluso el servicio, rápidamente se deterioran los equipos, no hay un mantenimiento adecuado en los establecimientos de salud de estos, o no hay interés en arreglarlo, Carla. Porque quería preguntarte acá, ¿qué tanto pesa el sector privado en este aspecto? Porque yo no entiendo cómo un equipo tan sencillo a veces de arreglar no se arregla, y porque a veces beneficia algunos temas particulares en general. No, esto es una realidad y hay que decirlo tal cual. Muchos hospitales dejan de prestar un servicio sencillamente para derivar a los pacientes afuera, así tal cual. Y esto no es la excepción en el cáncer. Tanto en exámenes clínicos, tanto en procedimientos, tanto en medicamentos. ¿Qué tanto tiene que ver acá la corrupción como un tema, un factor importante en el desarrollo de una estrategia adecuada en salud, sobre todo para pacientes oncológicos? Definitivamente existen muchos temas de corrupción en ese sentido, Fernando. Hay equipos de alta tecnología que son adquiridos por los hospitales y que luego de poco tiempo dejan de funcionar, pareciera que por arte de magia, para poder contratar servicios externos y favorecer intereses privados. En ese sentido, nosotros pedimos a la Contraloría, a su salud, a todas las instituciones que tienen que verificar y velar por los bienes del Estado y por los intereses del Perú, que hagan controles recurrentes en este sentido, porque necesitamos implementar los hospitales, no solo de oncología, sino en general. Necesitamos que funcionen y no necesariamente que se gaste el dinero o ese presupuesto, o que se amplíe presupuesto para beneficiar a privados. Necesitamos que la capacidad resolutiva en lo posible quede por parte de la institución en salud. Hemos visto una serie de casos en los cuales incluso se aumenta la burocracia, se aumentan los tiempos para poder atender al paciente, justo ocasionado por este tipo de malas prácticas. Entonces ahí sí incidir, y también incidir en la transparencia, en la rendición de cuentas, porque no vamos a poder lograr tener una veeduría social, porque en realidad las instituciones tienen que cuidar nuestras cosas, pero también nosotros mismos como sociedad civil. Entonces, en medida que la sociedad civil gane terreno en poder observar, en poder fiscalizar de cierta forma el uso de nuestro propio dinero, vamos a poder generar un poco una corriente en la cual no se gaste el dinero en cosas que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, ahí se pide que las instituciones puedan, por ejemplo, al Ministerio de Salud informar, y que el Ministerio de Salud, con total transparencia, también pueda publicar esta información para que nosotros podamos ir chequeando y viendo, y por supuesto las instituciones llamadas a este tema a hacer fiscalizaciones periódicas para poder incentivar a que se quiebren estas malas prácticas. Yo creo que es importante el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, como el MEF, por ejemplo.
ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas publica en su portal de transparencia la ejecución presupuestal y una serie de aspectos, y cualquiera que quiera puede mirar cómo se está ejecutando el presupuesto público y puede incidir en esto. Muchas veces nosotros hemos podido observar, por ejemplo, que la ejecución en salud o en medicinas o en algún tema específico no se estaba dando conforme al avance del año, por ejemplo, ¿no? Si en octubre estás viendo que la ejecución en medicamentos está al 50%, pues algo malo está pasando en esa ejecución, y a tiempo uno puede todavía solicitar a sus autoridades que puedan hacer una ejecución adecuada de ese presupuesto. Entonces, lo mismo tiene que pasar en los dispositivos médicos, lo mismo tiene que pasar en todos los aspectos relacionados a la salud. La pandemia no en vano nos está mostrando que el tema salud es fundamental y que tenemos que brindar y dotar al sistema de salud de todas estas tecnologías, incluso de compartir información para poder estar siempre alineados y poder todos mirar qué cosa está pasando en ese sentido. ¿Cuál es la situación actual con respecto a los familiares de los pacientes oncológicos? Yo hago esta pregunta porque, por ejemplo, cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, por ejemplo, en la capital, en Lima, ¿no? Acá en Trujillo también tenemos una institución regional, sin embargo, hay pacientes que también van para allá a la capital. Entonces, ¿qué pasa con este familiar? Porque vemos mucha gente esperando afuera, el desplazamiento de la familia cuando el paciente está en tratamiento, durante el tratamiento, implica que los familiares también se desplacen y no tengan las facilidades de instalación adecuadas, humanas, sobre todo solidarias, para aquellos que no tienen, digamos, cómo solventarse en un lugar que no es su hogar, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo hemos avanzado? Y si en algún momento se ha pensado también incluirlos como parte de estas mejoras, ¿no? Porque mucha gente la pasa muy mal esperando en condiciones inadecuadas, fuera de los hospitales, fuera de las clínicas y en lugares que no son los de su origen. En la única ley que se está observando un subsidio para los padres, para uno de los padres de un menor con cáncer, es en la ley de cáncer infantil. Es una ley que contempla esta ayuda porque hemos observado como país que teníamos pésimos resultados, ¿no? Muchos pacientes pediátricos con cáncer fallecían justamente por esto que tú estás comentando. Primero, porque la atención estaba centralizada en Lima, y segundo, porque tenían que desplazarse y no todos podían ni siquiera llegar a un diagnóstico. Casi el 25% de niños con cáncer en el Perú actualmente se muere sin haber sido diagnosticado, y muchos de ellos abandonan el tratamiento por motivos socioeconómicos. Entonces hace falta la descentralización, por supuesto, pero si todavía estamos en ese proceso, si tienen que venir a Lima, el apoyo necesario para que esa familia, en la cual al menos uno de los dos padres va a tener que dejar de trabajar y dejar de atender el hogar por completo con todos los otros miembros, porque se va a tener que dedicar a atender al niño con cáncer 24 horas por mucho tiempo hasta que el niño mejore y ojalá se cure, necesita un apoyo del Estado. Entonces ahora se está contemplando un subsidio mensual de 2 sueldos mínimos vitales para poder hacer que ese familiar pueda continuar con la adherencia del tratamiento del niño, pero solamente para los pacientes que están en el subsistema e-salud. Actualmente todavía se tiene que trabajar justamente por las personas que más necesitan, que son los pacientes del CIS, que es más o menos un 60% de la población que se atiende, ¿no? en el sistema de salud. Entonces todavía queda pendiente esta reglamentación o estos lineamientos para subsidiar a los pacientes, a los papás de los pacientes pediátricos del CIS. Correcto. Ahora, bueno, ya que menciona el CIS, Carla, estamos bien preocupados por esto, ¿no? Porque el CIS a las justas ahorita se abastece con las diversas patologías que ya existentes en el sector público, ¿no? Ahora que se ha dado el aspecto de, entre comillas, universal, ¿no? Donde no solamente se atienden pacientes nacionales, sino también extranjeros, pues estamos como colapsando algunas cosas, y sobre todo vamos en el tema del destino final de los medicamentos generales, de los más básicos. Imaginemos solamente que con los básicos tienen problemas, ¿cómo vamos a hacer con el tema de medicamentos que son muy costosos en el tema oncológico? Hay que tener mucho ojo, hay mucha vigilancia, ¿no? En este aspecto. Tú también habías mencionado, Carla, en otras entrevistas, que el tema del fondo de alto costo se había quedado en el tintero, ¿no? Porque esto serviría para que de repente todos los presupuestos que no son utilizados correctamente en algún momento vayan a un fondo donde pueda destinarse después en temas de salud, sobre todo para el paciente con cáncer, ¿no? Es triste ver que un proyecto que podría funcionar correctamente si es bien administrado,
quede ahí, en el olvido, como un simple proyecto en una hoja más debajo del escritorio. ¿Qué opinión te merece esto? Así es, Fernando. El proyecto Falco, o Fondo de Alto Costo, iba a resolver una serie de dificultades y asignar presupuesto suficiente para cáncer, para enfermedades de alto costo como enfermedades raras y algunas otras enfermedades. Es un proyecto muy interesante porque no solamente va y le toca la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas y le dice, asígname más presupuesto. No, porque sabemos que casi siempre el MEF no tiene presupuesto o no puede asignarlo en el momento que se le solicita. Este proyecto de ley contemplaba el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, de algunos alimentos, bebidas, algunas cosas como tabaco, que podían luego en un porcentaje ir directamente a beneficiar a los pacientes, por ejemplo, con cáncer. Entonces era súper innovador porque no estaba pidiéndole al Ministerio de Economía y Finanzas que asigne más presupuesto a salud, sino simplemente estaba pidiendo que se destine una parte de estos impuestos a atender estas enfermedades. Ese proyecto está archivado en el Congreso. Llamamos a cualquier congresista que quisiera desarchivarlo y llevarlo adelante, porque el tema fue que simplemente se cambió muchas veces de congresistas y tuvimos inestabilidad política y por esa razón es que se quedó ahí. Entonces, ahora que hay ley de cáncer y que se necesita presupuesto, es momento de desempolvar un poco proyectos como este o alcanzar nuevos proyectos si es que es necesario para poder dotar de presupuestos suficientes a la lucha contra el cáncer. Es necesario hacer esto porque si no van a ser leyes meramente declarativas, Fernando, donde decimos que queremos poner en agenda el tema de cáncer, pero finalmente no estamos solucionando nada porque no tenemos con qué, no tenemos cómo. Ya el Ministerio de Salud ha calculado cuánto se necesita para la lucha contra el cáncer y se habla de más o menos 1.200 millones de soles. Actualmente la brecha sería como de 800 millones de soles que tenemos que conseguir y como ha hecho Chile, por ejemplo, con su ley de cáncer, asignar un presupuesto multianual y comprometerse a poder implementar estas leyes es lo que se requiere en este reglamento. No estamos haciéndolo, entonces es momento justo ahora de poder luchar por ello, porque si no va a quedarse en una ley que no va a poder ejecutar realmente el objeto que tiene. Excelente, Carla. Entonces nosotros vamos a ir a la última pausa del programa y tras de esta vamos con las conclusiones finales de la entrevista del día de hoy. Volvemos, amigos. Bien, continuamos con el programa, amigos. Estamos en la última secuencia de Consultorio Libre por FM 96. Conversamos con la señora Carla Ruiz de Castilla, directora de Esperantra, acerca de la situación de los pacientes con cáncer en el país. Y en esta última secuencia, Carla, quería hacerte llegar una consulta con respecto a los modelos internacionales. Ya justamente en la última parte del bloque anterior habías mencionado, por ejemplo, Chile, pero me llama la atención mucho, por ejemplo, el modelo colombiano, ¿no?, que tiene muchas ventajas con respecto al peruano. ¿Qué podríamos implementar aquí de manera más eficiente para llegar siquiera a rozar un poquito con el tema colombiano? ¿Cuáles son las principales diferencias? En primer lugar, el IETS de Colombia es el ente de evaluación de tecnologías en salud, que sería nuestra DIGEMIT. El IETS tiene institucionalizada la participación de la sociedad civil, de los pacientes, de los representantes de los pacientes en procesos transparentes que se prepublican y que incluyen a la sociedad civil desde el inicio con total transparencia. Entonces ahí los ciudadanos pueden plasmar esa necesidad de esa tecnología y pueden haber múltiples criterios que se usan para evaluar esa tecnología y finalmente comprar un medicamento. Esa es la principal diferencia. Aquí en la DIGEMIT, cuando pedimos que se nos incluya, que se nos hable siquiera o que se nos escuche, normalmente hay una puerta gigante cerrada que no permite que haya diálogo, que no permite que haya esta transparencia. No se prepublican las evaluaciones de tecnologías en salud y esto tiene que hacerse porque ahora, como están prepublicando la ley, todos podemos aportar, podemos decir qué nos parece este proyecto de reglamento. Y lo mismo debería pasar con las evaluaciones de tecnologías en salud, pero no está pasando. Entonces, ese es el punto número uno que debemos rescatar de Colombia y de otros países que también están yendo hacia esta tendencia para lograr los estándares internacionales. Y otro tema fundamental de Colombia es que ellos no solamente evalúan tecnologías en salud para ver qué cosa compran o qué reembolsan, no. Cuando las ingresan a su país,
todo está incluido en su sistema de salud, excepto una pequeña lista explícita de exclusiones. Entonces lo hacen al revés. Mientras nosotros, cada que entra algo nuevo, evaluamos a ver si lo vamos a cubrir o no en el sistema público, y son procesos larguísimos que casi siempre derivan en un no para el paciente. En Colombia, apenas ingresa la tecnología, automáticamente está en su sistema a libre acceso de los pacientes, excepto una pequeña lista de exclusiones. Para mí esto es lo más interesante de este sistema y deberíamos caminar hacia ello, Fernando. Creo que es una excelente forma de elaborar las cosas, dado que existe una ley nacional de cáncer también allá, cuyo objeto es la lucha contra el cáncer y favorecer a los pacientes. Excelente. Entonces, bueno, muchas cosas que aprender, ¿no? Copiar si no se puede hacer, por lo menos, hasta que se puede ir mejorando de acuerdo a nuestros requerimientos propios, ¿no? Pero hay mucho que extraer de ahí, de que tan simple es a veces tomar la iniciativa, ¿no? Qué increíble. El ministro de Salud tiene un actual problema, que es el COVID. Está muy centrado en este tema. Nos enfrentamos tal vez a un rebrote por ahí. Estamos viendo nuevos casos en diversos puntos del país. Y obviamente el paciente con cáncer es uno de los pacientes más vulnerables que pueda existir entre los muchos que ya están, digamos, ubicados frente al COVID. Entonces, ¿qué ha pasado en estas dos primeras olas que hemos tenido en el Perú, Carla? ¿Cuáles han sido los principales problemas que han tenido los pacientes con respecto a la atención habitual que tenían prepandemia? Tenemos hospitales, por ejemplo, en La Libertad, después de desconocimiento general que, por ejemplo, los hospitales de complejidad de salud también fue destinado como hospital COVID en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué has podido captar en estos 2 años en cuanto a la atención habitual que se tenía a los pacientes con cáncer? ¿Ha habido algún problema frente a la pandemia? ¿Nos puedes comentar algo, por favor? Sí, Fernando, lo que rescato es que cuando habían hospitales especializados en oncología, funcionaba mejor respecto a hospitales grandes que competían con varias patologías, ¿no? Te hablo específicamente de INEM versus, por ejemplo, algún hospital de salud que atiende de todo. ¿Qué pasó? El hospital de salud o el hospital que atiende múltiples patologías tenía serios problemas en los flujos de pacientes COVID y los flujos de pacientes no COVID. Tenía serios problemas en cómo cuidar a los pacientes no COVID de contaminarse. Entonces fue como que demoraron mucho en poder separar estos flujos y tuvieron dificultades. En cambio, en los institutos regionales o nacionales de enfermedades neoplásicas que eran especializados, el tema fue como más automático porque los pacientes buscaban simplemente atención por cáncer y no por COVID necesariamente, ¿no? Y hubo como una facilidad mayor en atender a los pacientes. Otro tema que observamos es que prácticamente se detuvo el diagnóstico. Cuando inició la primera ola, se nos dijo a todos: no salgan de sus casas. Aunque estés mal, aunque estés grave, no salgas de tu casa. Y al final aprendimos que ese no era necesariamente el mejor mensaje a dar al paciente, y tampoco restringir la oferta de servicios oncológicos, porque hay muchos pacientes que no se pueden atender por telemedicina, por teleconsulta, no se puede. Hay algunos que necesitan ser vistos por el médico, hay algunos que no pueden postergar su operación. Entonces, en esos casos específicos era necesario conservar una oferta de servicios, ¿sí? Y no se hizo. En la segunda ola sí mejoramos un poco porque se habilitaron o se continuó teniendo algunos servicios, pero en la primera ola fue drástico el cierre y también hubo muchos problemas con los profesionales de salud, que casi la mitad dejaron de trabajar porque eran personas a riesgo, mayores de 65, o tenían diabetes o tenían alguna comorbilidad, y ellos también se encontraban a mayor riesgo de contagiarse o de tener infección grave por coronavirus. Entonces hay ciertos aspectos que nos deja de enseñanza la pandemia, y hay muchas cosas que con la teleconsulta se pueden monitorear, uno se puede apoyar de estas tecnologías, pero hay otras que no. Entonces, identificar rápidamente al paciente que no se puede atender de manera virtual y permitir que pueda acceder al servicio, a la continuidad de su tratamiento, es importante. Otro tema también importante es llevarle el medicamento allá cuando sea posible al paciente a su domicilio, para evitar exponerlo a tener que ir a un hospital. Se trabajó mucho en esto, sobre todo en salud ha tenido mucho éxito en esto con el PADOMI, que es el de domicilio, y tenemos que ir hacia ese tipo de cosas. La historia clínica digitalizada ayudará a que si el paciente no puede llegar a Lima, ahí en su provincia el médico también pueda ver todo lo que se hizo en Lima y poder
conservar, digamos, toda esa información valiosa. Entonces, apuntar a esto también es una buena práctica. Y sobre todo invertir mucho en salud. No podemos permitirnos tener una nueva pandemia de lo que sea y que nos coja, digamos, en un tema de que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Entonces, esto tiene que dejar sus enseñanzas, que tienen que ir para mejor, y tenemos que darnos cuenta como sociedad que invertir en salud es fundamental, y por supuesto invertir en cáncer. Así es, Carla, y también transmitir el mensaje a las personas en general, ¿no? Actualmente los temas de prevención, si bien surgieron un poquito más en el tiempo de pandemia, porque todo el mundo se preocupó, ¿no? Porque hay que prevenir, vemos que estamos retornando poquito a poquito a lo que era antes, ¿no? Donde las personas no están estableciendo conductas y costumbres adecuadas porque piensan que ya están cubiertos por la vacuna y han retornado a descuidar su salud nuevamente. Y esto lo menciono porque evidentemente tenemos una tendencia creciente en números, en enfermedades que son altamente mortales, ¿no? Entre ellas, pues obviamente el cáncer. ¿Qué va a pasar ahora que tenemos un atollamiento en el tema de restablecimiento de la atención en los primeros niveles de salud? Ahora vamos viendo que poco a poco se está restableciendo las consultas, por ejemplo, externas, y no es la excepción en el consultorio oncológico. No estamos cubriendo adecuadamente en el sector público todavía al 100% las atenciones que quedaron pendientes, porque muchos pacientes, como ya mencionaste, quedaron confinados y no querían ni salir porque evidentemente tenían un riesgo de contraer algún otro tipo de virus ajeno a alguna enfermedad que ya tenían preexistente. ¿Qué puede pasar en estos meses que se vienen? Porque además tenemos que tener en cuenta que los pacientes, al haber roto sus atenciones y tal vez no siendo atendidos correctamente, porque hay un grupo que ha sido así por temor o por economía, por pérdida de trabajo, por un montón de factores, necesita ahora restablecer su atención. ¿Cómo es que podemos hacer para que todos queden de alguna manera satisfechos con la atención, ¿no? Porque nos enfrentamos ahora de repente otra vez a ciertos confinamientos, a detenimiento de las atenciones. ¿Y qué va a pasar con este grupo de pacientes que es altamente vulnerable? Lo que nos preocupa mucho, Fernando, es la interoperabilidad de los sistemas de salud. Tú mencionaste que muchos perdieron su trabajo, es así, y quien perdió su trabajo ya no tiene derecho a salud, por ejemplo. Y en el SIS no te dan lo mismo que en el salud, hay diferencias, y también ingresar de un sistema a otro es difícil. Entonces, con esta experiencia tenemos que tener un sistema único, un sistema que pueda interoperar de alguna forma, y luego pensar mucho en que el paciente no puede perder sus atenciones y que no puede variar de un sistema a otro lo que le dan en uno o lo que le dan en el otro. Entonces, ahí hay una serie de temas que tienen que ser vistos de urgencia, que no ha sido así. Los pacientes de salud han perdido atenciones en el SIS, han tenido dificultades para el ingreso, para la continuidad. Ha habido muchas dificultades en esa pérdida de información de la historia clínica de un sitio para el otro lugar, o de esas atenciones privadas que buscaron los pacientes para tratar de seguir siendo atendidos. Entonces creo que hay que invertir mucho en estos temas tecnológicos de historias clínicas, invertir mucho también en pensar cómo vamos a empezar a interoperar. Tienen que haber convenios, tienen que haber formas, sobre todo para cáncer, porque ahora ya tenemos una ley, ¿no? Entonces no importa si eres de un sistema o del otro sistema, tienes que finalmente tener el objetivo de atender a tu paciente y hacerse rápido. No podemos esperar a que entre en vigor el reglamento para poder atender todo lo que no se ha atendido en la pandemia. Sí, eso es fundamental. Excelente, Carla. Nosotros queremos agradecerte profundamente el tiempo que has tenido para con nosotros. Somos un medio regional de La Libertad, local. Y bueno, es importante pues que nos hayas atendido porque tenemos que conocer todo lo que viene, digamos, los pacientes nos transmiten día a día en esta región, y quién mejor que tú para que de alguna forma nos vayas orientando respecto a las cosas que se pueden hacer con los pacientes oncológicos, ¿no? Nuestra región es una de las más importantes del país también, entonces siempre es bueno que unamos esfuerzos y se respeten criterios de diversas partes para que podamos de alguna forma concretar las mejoras, sobre todo ante la vista de este reglamento que está a puertas de evaluación, ¿no? Donde todos deben integrarse y dar su aporte para la mejora continua, ¿no? Entonces, en ese aspecto queremos hacerte llegar nuestro agradecimiento y esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas donde cual vamos a compartir
diversos criterios para que puedan lograr objetivos en conjunto. Por supuesto, Fernando, y solamente hacer un llamado a la población de La Libertad a poder opinar acerca del proyecto de reglamento. Léanlo, las familias que tienen personas con cáncer, somos 175,000 familias que tienen un familiar o un miembro de la familia con cáncer. Entonces, hagamos escuchar nuestra voz. Si no lo quieren hacer individualmente, contáctense con Esperantra. Nosotros vamos a hacer llegar una relación de sugerencias. Nuestro teléfono es 924-025-815 o nos pueden buscar en redes sociales como Esperantra. Importante hacer sentir lo que la sociedad civil quiere, lo que los pacientes necesitan, para hacer que nuestras autoridades construyan la política pública en salud en función a los pacientes, para servir a los pacientes y co-construir estos temas. Muchas gracias por haberme dado la posibilidad de estar con ustedes. No nos olvidemos de no bajar la guardia, no nos olvidemos de eso, porque a cualquiera le puede pasar, y sobre todo los pacientes con cáncer se habla de que son hasta 5 veces más vulnerables a contraer infección grave por coronavirus. Cuidémonos, cuidemos a nuestros familiares y sobre todo no bajemos la guardia. Sobre el tema de los cánceres que se pueden prevenir, acuérdense por favor de que está la vacuna contra el virus de papiloma humano disponible gratuitamente a nivel nacional, que podría evitar que se den en futuro casos de cáncer de cuello uterino o enfermedades asociadas. Vacunen por favor a sus hijas, también es para niños de 5º grado, pueden informarse a través de los colegios, a través de los hospitales del Ministerio de Salud. Otra vacuna muy importante es la vacuna de la hepatitis B, que podría desencadenar si uno se contrae hepatitis en un cáncer de hígado. Y otro tema muy importante que observar también es la calidad de agua que consumimos. Está el Helicobacter pylori, que luego puede desencadenar en un cáncer de estómago. Estilos de vida saludable, comer sano, no estresarse, hacer deporte, no están de más en nuestras vidas. Y yo encantadísima de haber estado con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, nuevamente por habernos atendido. Entonces, usted escuchó y vio por las redes sociales también a Carla Ruiz de Castilla, es directora de Esperantra en nuestro país. Nosotros con más información siempre volvemos todas las semanas aquí en Consultorio Libre por FM 96. Un servidor, Fernando Zárate, se despide hasta una siguiente oportunidad. Hasta la próxima, amigos. Gracias, Fernando. Gracias.